ya habéis venido más veces, sabréis que me gusta ser puntual para premiar a los que venís prontito. Entonces, bueno, para los que no me conozcáis, yo creo que ya más o menos habéis venido casi todos alguna vez. Mi nombre es César Medrano. Junto con Monse hemos montado el herbolario El Druida y las Hierbas, ahí cerca de la iglesia de San José, y estamos haciendo un ciclo de conferencias sobre, bueno, diferentes cosas que tienen que ver con la salud, tanto mental como física o emocional, también un poco con la filosofía. Hoy nos toca una mezcla de salud, mente y filosofía, y vamos a hablar del Raya Yoga o el yoga soberano. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por la etimología, que siempre me gusta mucho. Vamos a empezar por ver qué es esto de Raya. Raya significa rey, esto es un Raya, no un Raja como decimos aquí, porque la J es una transliteración en inglés, entonces no se pronuncia como la J castellana, sino más bien como una Y. Entonces, Raya significa rey en sánscrito. Por ejemplo, Maharaja o Maharaja, que decimos normalmente, significa gran rey. Cuando hablamos... A ver, que empiezan a salir aquí cosas. Cuando hablamos del Raya Yoga, estamos por lo tanto hablando del rey de los yogas, el yoga soberano que se conoce, que es el yoga de la mente. También se conoce como Ashtanga Yoga del maestro Patanjali. El maestro Patanjali escribió el mejor libro de Raya Yoga jamás escrito, que son conocidos como los Yoga Sutras, es como el hilo del yoga, sería una traducción casi literal. En este libro se recoge una descripción de lo que son los 8 pasos de la práctica del yoga de la mente. La palabra yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión. Es la misma raíz de la que viene también la palabra yugo en castellano. Como vemos, un yugo es una unión entre 2 bueyes, en este caso, o 2 mulas. Ashti significa 8, y anga lo podemos traducir por pasos o estadios. Entonces, Ashtanga es el yoga de los 8 pasos, que es este mismo, el Raya Yoga. Es por lo tanto un sistema que ayuda a llegar a la unión, sincronización y coherencia perfectas entre todos los cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el intelectual y el que es conocido, entre comillas, y es una traducción un poco extraña, como cuerpo de bienaventuranza. Eliminando los obstáculos que nos hacen sentir separados de la unidad, del todo. Cuando se llega a esta unión, se realiza un estado en el que no existe diferencia entre cualquier cosa y uno mismo. También se puede interpretar como la unión con lo divino o la iluminación. Este estado de unión es el 8º y último paso del Raya Yoga y se denomina Samadhi. Bueno, vamos a enumerar un poquito estos 8 pasos de los que consta el Raya Yoga. El primer paso se llama Yama y podemos traducirlo como doma, adiestramiento, control, abstinencias. Es realmente una ética, es la regulación de las actitudes respecto a aquello que nos rodea. Y consta de 5 premisas básicas, que son una ética básica para poder entrar, vamos, incluso podríamos decir, como decía el maestro del maestro del maestro de mi maestro, que esto es cadena discipular, lo primero que tiene que ser uno antes de nada es un ser humano. Y para ser un ser humano tendremos que tener mínimo una ética. Y en esta ética tenemos 5 premisas básicas, que son satya, verdad, veracidad, ahimsa, la no violencia, aparigraha, el no venderse, el ser auténtico, luego explicaré un poquito esto, asteya, no apropiarse de lo ajeno, y brahmacharya, el control de los impulsos y abstinencias en general. Se suele entender como abstinencia sexual, pero bueno, hay mucho que matizar ahí. Luego, si queréis, voy matizando un poquito todos los pasos. El segundo paso es niyama, que tiene que ver, se puede traducir como preceptos, y son las actitudes hacia nosotros mismos, para tener un poquito, digamos, de centro y poder ir hacia lo que deseamos. Entonces, también son 5 y son shaucha, la pureza, y no solo hablamos de la pureza
corporal, santosha, que es el contento, esto luego lo explicaré un poquito más a fondo, tapaj, que es el esfuerzo consciente, swadhyaya, que es el estudio del sí mismo, e Ishvara Pranidhanani, que lo podemos traducir como una devoción constante hacia lo divino. Y aquí entendemos lo divino no como, vamos a decir, Jehová, o como Alá, o como Shiva, sino como lo que existe, todo lo que existe, el uno infinito en el cual todo está comprendido. Es una especie de panteísmo en el que se basa el yoga. Es la unión con lo que es real, con uno mismo. El siguiente paso es asana, no asana, asana. Significa postura y se refiere a una postura firme ante la vida y también para luego poder llegar a la meditación. En el Hatha Yoga existen diferentes asanas que son desarrollos posteriores a este libro. Este libro, digamos que es el yoga más puro, y a partir de aquí se han ido desarrollando otra serie de cosas, posturas para fortalecer también el cuerpo, la voluntad, la elasticidad, la fuerza, que comprenderían el Hatha Yoga y otros yogas posteriores. En el Hatha Yoga existen diferentes asanas, como os decía, son desarrollos posteriores, más tardíos a este libro, y en Raya Yoga asana es solamente una postura firme para la meditación. Principalmente es la postura del loto y otras similares que permiten estar sentado firmemente para llegar posteriormente a la concentración y la meditación. Pranayama podría traducirse como la doma del aliento, de la energía vital que extraemos del aire, que para la India se llama prana y que para los chinos se llama chi o ki. Bueno, en realidad es chi, aunque se escriba como ki o como chi, son diferentes transliteraciones. Existe un sinnúmero de ejercicios de respiración para domar e incorporar el prana, la energía, a nuestro organismo. Estos abren y limpian los canales energéticos para poder acometer la tarea de transformar nuestro cuerpo-mente en un cuerpo-mente de Raya Yoga, el cuerpo de un yogi. El siguiente paso es Pratyahara. Pratyahara sería traducido como la sujeción, recogimiento o absorción de los sentidos. Igual que los sentidos desaparecen cuando nos estamos quedando dormidos, esta práctica consiste en llegar a ese punto sin estar dormido y de forma voluntaria, a poder abstraerse de los sentidos de forma que no seas consciente de lo que te rodea. Esto que he puesto aquí es un mudra, es un gesto especial que es simbólico, aunque también es una práctica de Pratyahara, y de alguna forma con él estamos tapando los oídos, los ojos, el olfato y el gusto. También el tacto, porque se trata de tocar. Dharana es la capacidad de dirigir la mente y de concentrarla en un solo punto. Cuando la mente está difusa, es como si encendiéramos una cerilla en un desierto, en pleno día. Ni sabemos que existe, ¿no? Nadie la ve. Aunque hubiera 1000 millones de personas, no se vería porque hay mucha más luz fuera que en la propia cerilla. Si la mente se concentra, sin embargo, es como un rayo láser y es capaz de alcanzar grandes distancias y de llegar de forma eficiente a un punto concreto. Aunque tengamos un desierto lleno de luz, si tú tienes un rayo láser y se le haces así a otra persona, lo va a ver. Uno de estos punteros de láser. Entonces, la mente es muy poderosa, pero si está difusa, no funciona. Solo puede funcionar cuando se concentra y se enfoca como un láser en un solo punto. Bueno, no es que no funcione, sí funciona, pero no es eficiente. Seguro que muchos de vosotros han tenido estos momentos en los que de repente la mente está para aquí, para allá, que sube, que baja, que vuelve, que se va con un pensamiento y a los 2 minutos has cambiado a otro. Bueno, esa mente no te lleva más que a gastar energía y volverte medio loco. Sin embargo, si la puedes centrar en uno de esos malos momentos en un solo punto, pues puedes concentrar la atención en algo y, por otra parte, es un paso previo y muy importante para poder llegar a dhyana. Dhyana es la meditación. Bueno, lo conocemos como meditación en Occidente, pero no tiene nada que ver con el reflexionar sobre un asunto, que sería algo más propio de la palabra meditación occidental.
sino más bien al contrario. En este caso lo podríamos definir como la capacidad de entrar en contacto con aquello que intentamos comprender, con la naturaleza última de la existencia, que no es algo separado de nosotros. El yoga es un camino hacia ti mismo. Aquí tenemos un señor meditando en su posición de loto y, bueno, pues ojalá haya alcanzado esta meditación profunda, que es dhyana, que es un estado temporal previo a que esto se convierta en algo natural, aunque estés como, no sé, dando una charla o lo que sea, y que tengas este estado. Cuando esto ocurre, lo que tenemos es el siguiente y último paso, que es samadhi, la integración completa con el objeto de nuestra comprensión, la integración completa con todo lo que existe. Es un estado sin retorno. Cuando se llega a samadhi, ya no se abandona. La meditación te hace llegar puntualmente a este estado, pero cuando llegas a tener este estado de forma constante, es entonces cuando recibe el nombre de samadhi y, bueno, se conoce también como la iluminación de la mente. Todos estos seres que se dicen iluminados, y digo se dicen porque si no lo estás no lo sabes, pues han llegado a este estado, o dicen haber llegado a este estado, de unión con todo lo que existe y de comprensión más allá de la mente habitual. Bueno, creo que con esto he tenido todo, y entonces ahora lo que voy a hacer, porque lo he dicho todo muy rápido, es ir explicando un poquito paso por paso. Entonces, el yama, que es esa ética de la que hablábamos al principio. Bueno, pues aquí hay mucho que hablar, porque Satya, la verdad, dices, uy, qué bien, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? No mentir. Bueno, sí, es no mentir, pero es también no mentirse a uno mismo, que es lo más difícil que existe. Y es respetar lo que es la realidad. La realidad, además, tiene múltiples facetas. Entonces, cuando yo respeto una parte de la realidad, la que yo conozco, está muy bien, pero a lo mejor me estoy dejando una gran parte que no respeto, que no concibo, que no llego a ella, y entonces sí, tendré una parte de este satya, de esta verdad y veracidad, pero no la tendré toda. Entonces, bueno, la tendencia es cultivar la observación de la verdad y desde ahí poder llegar a ser veraz. Y ser veraz implica muchas cosas. Implica utilizar palabras correctas para no mentir ni mentirte a ti mismo ni faltarle a la verdad, porque muchas veces las palabras que utilizamos tienen un sentido que no es exactamente el que le damos. No sé, no se me ocurre ahora una palabra que tengamos un sentido, digamos, de dislocación temporal, o sea, es decir, que con el tiempo se haya convertido en algo que utilizamos y que no es certero, que no es complejo, que no es completo, pero si no elegimos bien la palabra, pues no estamos respetando la verdad completa. Bueno, aquí hay muchísimos matices, y respetar la verdad no es solamente no mentirle al otro, es principalmente saber observar lo que es la naturaleza de las cosas, comprenderla, porque esa es la verdad, la realidad, y hacerte uno con ella. Bueno, eso es un camino más profundo. Desde luego ya es bastante complicado estar siempre en la verdad y no mentirle a nadie. Pero esto lo podemos llevar a diferentes niveles de entendimiento. Ahimsa, la no violencia. Bueno, aquí podemos hablar mucho de la no violencia frente a nada ni a nadie, tampoco hacia ti mismo. ¿Nos ha pasado alguna vez que de repente falláis en algo y decís, pero qué tonto estás? Bueno, esa pequeña tontería es una autoviolencia. Y esto deja una mella en nosotros también, deja una semilla psicológica que no es interesante ni para nosotros ni para nadie. Pero además la no violencia representa la no violencia hacia ningún ser vivo consciente y sufriente. Y esto sí que no lo respeta casi nadie. Porque esto incluiría no tener que sacrificar animales para comer. Y esto lo respeta muy poca gente. ¿De aquí cuántos? Si tú no les matas, no les sacrificas tú. Bueno, si tú no les matas, la violencia la ejerces de la misma forma al comerlos, porque tú no lo matas, pero estás haciendo que exista la necesidad de matarlo.
Es decir, si tú te niegas a comerte un animal muerto, ya ese animal no lo mata nadie para ti. Si nos negáramos todos, no sacrificarían a los animales. Y sin embargo, si te comes un animal, te estás comiendo además la violencia que se ejerció contra él. Y esto es un karma directo. Bueno, karma es la ley de causa y efecto, no es nada más esotérico. Es decir, si tú te comes un animal muerto sobre el que se ha ejercido violencia, entonces te estás comiendo el resultado de eso. ¿Qué le pasa a un animal cuando se ejerce una violencia sobre él o cuando alguien lo mata? Que segrega una serie de neurotransmisores, y ahora me pongo científico, de sufrimiento. Neurotransmisores que son idénticos a los tuyos. Y cuando tú te comes el animal, esos neurotransmisores te los estás comiendo y de una forma casi directa te estás comiendo el sufrimiento del animal tú también. Todo lo que ejerces, bueno o malo, contra otro ser vivo, sintiente y sufriente, lo ejerces contra ti mismo. ¿Cómo lo veis? Pero en la naturaleza también los animales se comen a otros y... Sí, pero los animales... También. Sí, Tienen es... que comer, No, tienen que vivir, tienen que... sí, pero... A ver, por ejemplo, un animal carnívoro, claro que se come a otro. Independientemente de que cace a este animal con una determinada violencia, no lo hace por violencia. Lo hace porque es su naturaleza. Pero la naturaleza del ser humano, y esto ya lo hablé en otra conferencia que dimos, no es comerse a otros bichos. Nosotros, nuestra constitución es la de un frugívoro a todos los niveles, sobre todo por la boca, pero también por nuestra constitución principal y por nuestra ética y por nuestra mente deberíamos ser frugívoros, pero no lo somos. Pero también tenemos colmillitos para descargar. Bueno, pero esos colmillitos te pueden servir para comerte una manzana también, ¿no? Quiero decir, esos colmillitos que tenemos no son ni comparables al menor de los carnívoros. Solo fíjate en un gato o un perro, que sí son carnívoros, y fíjate la diferencia que tienen sus colmillos. En el tamaño que tenemos, un gorila tiene un tamaño muy grande y es frugívoro. Un elefante tiene un tamaño muchísimo más grande y no le falta proteína y es herbívoro. Solamente come hojas de árboles y poco más. Entonces, bueno, yo sé que cuesta mucho, que es resistente, pero lo cierto es que cuando hablamos de ahimsa, de la no violencia, estamos hablando también de esa no violencia, no solamente de una no violencia verbal o de no golpear a la gente. Dime. Que comer hierbas no sería también algo de violencia, porque también tienen vida. Sí, son seres vivos, pero no son sintientes ni sufrientes. Sabes que si no te pones ahí ya lo comes. Ya, claro, pero sí tienes que comer para vivir, pero no tienes que maltratar a nadie para vivir. La hierba, que sepa yo, no se queja, ni grita, ni aúlla, ni siente en el mismo sentido que un animal. ¿Por qué? Principalmente porque no disponen de sistema nervioso. Pero huevos sí que se podrían comer y vosotros no los coméis tampoco. Yo no los como porque el huevo también es ejercer una violencia por robarle un alimento o un hijo a una gallina. Pero ese es otro tema. Ahí estaríamos más en Astella. No apropiarse de lo ajeno. ¿Eh? Muchas gallinitas, si no los comiéramos los huevos. No, porque no todas las gallinas, no todos los huevos van callados, no todos los huevos son fértiles. Me vais a perdonar si me pongo un poco desagradable, pero un huevo no fértil es menstruación de gallina y lo que hace la gallina después de poner el huevo que lleva tanto calcio, si no está fértil, es comérselo de nuevo para no perder calcio. Entonces, bueno, esto es naturaleza, ¿eh? Bueno, vamos a pasar, yo sé que este es un tema controvertido, pero hablamos de una ética muy refinada. Es una ética refinada que nos puede dar un paso a un ascetismo, incluso una mística, que es este yoga. Muy bien. Aparigraha, no venderse, ser auténtico. Bueno, aquí se trata un poco de, si tú tienes una ética, no hacer nada que no harías a cambio de algo. Muchas veces nos ocurre que dices, bueno, no, yo esto no lo haría, pero si me ofrecen esto otro me lo pienso, o si me dan una ventaja, lo hago, o si me pagan bien, lo hago. Entonces, bueno, el ser auténtico, el no venderse, significa un poco esto. Significa, bueno, yo tengo una ética que es mía, no tiene por qué ser esta, puede ser esta, y o la tengo o no la tengo. Entonces,
si puedo vender mi ética por un plato de lentejas, hablando un poco en alegoría bíblica, pues entonces no tengo ética. Por eso, o eres auténtico o no lo eres. O tienes esto, aparigraja, no venderse, o se te cayó todo el resto de la ética. Estas premisas, y sobre todo Satya, si conocéis un poco la historia de Mahatma Gandhi, él basaba prácticamente todo en la verdad y en la no violencia. No nos hablaba de estas, o por lo menos no tanto, pero él también practicaba brahmacharya, practicaba asteria y practicaba aparigraha. No lo practicó toda su vida, solamente cuando se convirtió en una persona notable, porque se dio cuenta de que sin ética no somos nada, o por lo menos no somos lo que él necesitaba ser para liberar a su pueblo. Asteya, no apropiarse de lo ajeno. Bueno, y aquí podríamos hablar de muchas cosas, porque no apropiarse de lo ajeno significa no solo no robar, sino respetar al otro de tal forma que no te lleves nada suyo. Y esto implica ideas, esto implica muchas cosas. ¿Os hacéis una idea? ¿Sí? Muy bien. Brahmacharya. Bueno, el control de los impulsos y abstinencias. Bueno, Brahmacharya casi siempre se traduce como abstinencia sexual. Pero no es tanto abstinencia sexual como control sobre los impulsos sexuales, que es muy diferente. Uno puede ser brahmacharya durante una época de su vida, abstenerse sexualmente, solamente para dominar el impulso animal sexual, que es un poco de lo que se trata. Tener dominado el impulso animal sexual, no depender de él, no dejarte llevar por él. Luego puedes hacer sexo y puede ser maravilloso si encuentras una persona adecuada, si esta persona está de acuerdo contigo y queréis practicar los dos una sexualidad elevada. Pero tienes que poder controlar tus impulsos, cosa que mucha gente no puede, ni quiere, ni se lo ha planteado. Bueno, ¿hasta aquí bien? ¿Pasamos página? Uy, los políticos necesitaban, si un político cumpliera tan solo uno de estos, nos iría mucho mejor, ¿eh? Decía, hay un personaje que me encanta, que es Alejandro Jodorowsky, he hablado más veces de él, es un genio loco, maravilloso, una persona ya de una cierta edad, y este tiene muchísimas frases, muchísimos dichos, cosas que te hablan un poco de conciencia también, y también tiene muchos chistes y chascarrillos. Y uno de ellos, que es chiste y chascarrillo, pero que es bastante cercano a la realidad, es: si un político te da la mano, luego cuéntate los dedos. Uy, perdón, me he ido. Vaya. Muy bien, vamos al niyama entonces, las actitudes hacia nosotros mismos y los preceptos. Bueno, si queremos de alguna forma llegar a conseguir esa unión con el todo, lo primero que tenemos que hacer es contemplar una serie de preceptos y de actitudes, porque uno no llega a una meta sin ponerse en marcha. Dicen los chinos que hasta el camino más largo comienza por el primer paso. Entonces, bueno, estos son pasos, el yama son pasos, el niyama son pasos, y uno de los pasos para poder alcanzar de verdad una espiritualidad real, porque como decía Jung, nadie se ilumina fantaseando sobre las cosas. Uno se ilumina solamente enfrentando su sombra, encarándola y transformándola. Entonces, si de verdad queremos llegar a esta iluminación y a esta unión, y a esta, digamos, como vamos a hablar de yoga como un camino de áctesis, pero tampoco me quiero poner muy místico, aunque tiene una mística, y es una mística. Pero vamos a verlo como un camino hacia el convertirnos pues, en un Mahatma, en un gran ser, en una persona notable. Vamos a quedarnos ahí, no vamos a ser mucho más ambiciosos. Pero si quieres llegar ahí, tienes que tener una mínima pureza. Y cuando digo pureza no me refiero solo a la consabida pureza de siempre, de corazón o de mente. Me refiero a una pureza a todos los niveles. Porque si tú todos los días te estás autointoxicando con alcohol, o te autointoxicas con drogas, o haces una comida inadecuada, llena de toxicidad, pues evidentemente no vas a tener la capacidad de tener la mente lo suficientemente clara como para saber qué es lo que está pasando realmente.
nebulosa, vivirás intoxicado y por lo tanto la percepción que tendrás de la realidad a través de tus sentidos intoxicados no será para nada objetiva. Entonces es muy importante mantener el cuerpo lo más puro posible, si no, nuestro pensamiento también va a estar por ahí dando vueltas. Santosha, el contento. Bueno, aquí voy a contar una historia que me gusta mucho. Mi madre siempre me contaba que en su pueblo al lado había otra aldeíta, ella es de Burgos, de la zona del Valle de Tobalina, bueno, más bien era, ya falleció. Y bueno, había un señor al que llamaban el Santón de Lomana, el pueblo se llamaba Lomana. Entonces le llamaban el Santón porque pasara lo que pasara, él siempre decía, convendrá. Daba igual, que se rompía alguien un pie, se encogía de hombros y decía, convendrá. Que llovía y estropeaba toda la cosecha, siempre decía, convendrá. Que las cosas salían maravillosas y perfectas y todo el mundo estaba haciendo fiesta, él también decía, convendrá. Y por eso le llamaban el Santón de Lomana, y la verdad es que una parte de Santón sí tenía, porque tenía Santosha, el contento. Pasara lo que pasara, él lo veía como algo interesante. Voy a contar también un cuentito de un chino, bueno, llamémosle Chun-Li, a lo mejor os suena. Este cuento es de un señor que era como el Santón de Lomana. Pasaba lo que pasaba, él decía algo así, ¿no? Entonces, bueno, era un señor muy mayor, que ya no podía trabajar, en la China rural de hace 500 años. Entonces, un día, su único hijo, que no tenía trabajo, yendo por el campo, se encuentra una manada de caballos salvajes. Entonces, bueno, qué suerte, lo lleva hasta casa y en casa los reúne todos y los vecinos del pueblo decían, Chun-Lin, Chun-Lin, tienes que estar muy contento, Chun-Lin. Tu hijo por fin tiene un trabajo porque ahora tienes unos caballos y tendrá que domarlos y luego podrá venderlos y tendrás dinero. Y Chun-Lin decía, puede ser. Entonces decía, Chun-Lin, qué desaborido eres, de verdad, nada te alegra, ¿no? Bueno, entonces puede ser. ¿Qué pasa? Que una semana después su hijo domando un caballo se cae y se rompe una pierna. ¡Qué desgracia, Chun-Lin! ¡Uy! ¡Qué terrible! Ahora, ¿quién va a darte de comer? ¿Quién va a alimentar los caballos? ¿Cómo va a ser esto? Tu hijo que está en la cama, que no se puede ni mover. ¡Qué desgracia, qué desgracia! Y Chun-Lin decía, puede ser. Una semana después se desata una guerra local. Ya sabéis que había muchas guerras en aquella zona entre cantones en China y de todo. Y entonces todos los jóvenes del pueblo son llevados y reclutados para ir a la guerra, salvo el hijo de Chun-Lin, que tiene una pierna rota. Entonces todo el mundo le volvía a decir, qué suerte, Chun-Lin, que a tu hijo no se lo han llevado a la guerra. Y Chun-Lin seguía diciendo, puede ser. Bueno, como uno no sabe de dónde vienen las cosas y hacia dónde van, y es lo mejor que tiene la vida, la incertidumbre de saber qué va a pasar o de por qué ocurre esto, y de a dónde te va a llevar, todo es crecimiento, todo es enseñanza, todo es aprendizaje en la vida, pues si tenemos la ventaja de ser tan sabios como el Santón de Lomana y estar siempre en el contento, o como Chun-Lin, y estar siempre en el contento de decir, ni estoy muy alegre ni estoy muy triste, esto es lo que hay, esto es lo que tengo para trabajar en este momento, quién sabe por dónde me vendrá, pero sea bienvenido. Bueno, este es el contento, este es Santosha. Y es un paso muy importante porque si todos los días y siempre estamos que nos llega una cosa y lo vemos o como algo extremadamente bueno o como algo extremadamente malo, pues al final es que tenemos algo de lo que se llama ahora bipolares, ¿no? Es como enseguida cualquier cosa nos alegra y nos lleva a la cumbre o cualquier cosa nos derrota y nos lleva al fondo del piso, ¿no? Y bueno, pues eso no es bueno para nadie, principalmente para uno mismo. Mejor esta filosofía. Sí, no es lo normal, porque no estoy hablando de cosas normales. Yo casi nunca hablo de cosas normales. Casi siempre hablo de cosas excepcionales, pero que pueden ser. En este caso... ¿No puedes ser un pasota? No. Si se te muere un familiar, estar... No, ¿quién ha hablado de ser un pasota? Yo no hablo de ser un pasota. Si se te muere un familiar, seguro que lo vas a sentir. Claro, pero no puedes sentir lo mismo que si te toca la lotería o que el día pero que te ha pasado. fíjate en una cosa. Todos nos vamos a morir. Nadie se ha quedado aquí nunca. ¿No sabes cuándo? Sabes que te vas a morir. Es algo que va a ocurrir ineludiblemente.
había ido cuando tenía que irse, porque todos nos vamos cuando tenemos que irnos. No, sí, también nos ha pasado a nosotras recientemente y... Eso lo tengo claro. Te tienes que conformar. Mira, hay una frase de Perogrullo que es muy esclarecedora. Es de Perogrullo total. Sabes que Perogrullo a la mano cerrada le llamaba puño. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que es. No hay nada más. Se muere alguien, se ha muerto. Alguien tiene un accidente, lo ha tenido. No hay más. Entonces puedes rabiar y tener una rabieta terrible y pasarlo mal durante meses o incluso años, o quedarte anclado en el pasado, o simplemente aceptar que la vida es cada día y que pasan cosas, y algunas de las cosas te gustarán y otras no, pero lo que es. Y esto forma parte del contento. Lo que es y es para ti. Lo que te pasa a ti es para ti. Lo que pasa alrededor tuyo, entre tus seres queridos, es para ellos, pero también es para ti. Y tú tienes dos opciones: o tener la rabieta y no aceptarlo y quedarte anclado en el pasado, o aceptar las cosas como son y aprender. Para mí contento es el conformarse. No tiene que ver, no es conformismo. ¿Ves que Chun-Li hacía así, dirá puede ser, pero en ningún momento era conformista. Lo que llegaba y era su aprendizaje diario. Esto es lo que tengo que enfrentar ahora, esto es lo que tengo que vivir ahora, sea bienvenido como una lección. No tiene que ver con el pasotismo y el conformismo. Y me gusta que hayas hecho este inciso porque es importante distinguirlo. Una cosa es el contento y otra el pasotismo absoluto. No tienen nada que ver. Muy bien. El siguiente, tapa, esfuerzo consciente. También hay quien lo traduce como austeridades. Bueno, esfuerzo consciente y austeridades son cosas muy diferentes. Austeridades, también bien entendidas, pueden ser muy interesantes para una persona. Por ejemplo, se me ocurre una cosa. Mira, yo esta semana pasada he hecho un ayuno de 3 días. Iban para 5, pero al final se torció porque, bueno, lo que es. Tiene que ser así. Yo quería hacer 5, pero al final algo pasó, se torció y lo que es fueron 3. Bueno, yo he hecho un ayuno de 3 días y lo he hecho principalmente no por un tema espiritual, sino por un tema también de salud, de purificación, porque llega la primavera y algo de esto te ayuda a tener más pureza y a estar mejor. Bueno, eso lo podríamos poner también en parte como saucha, como pureza, y en parte como tapaj, como una pequeña austeridad o un esfuerzo consciente. Yo hago el esfuerzo de ayunar 3 días y luego me encuentro muchísimo mejor. Y me encuentro con la mente mucho más clara. Bueno, es un ejemplo. Esto puede ser simplemente el esforzarse en practicar todos los días la meditación o la concentración o el pranayama o cualquiera de estas cosas. Y sobre todo, tiene mucho que ver con no cometer excesos a todos los niveles. A ver, si yo mañana me pongo hasta aquí de comida, sé que eso lo voy a pagar y que no es bueno para mí. Entonces, tener un poquito de esfuerzo consciente para no hacerlo, un poquito de austeridad a ese nivel, me va a ayudar también a estar bien y a tener la mente clara. No tenemos que ver esto como un sacrificio, al menos en el sentido actual de la palabra, porque si nos vamos a la etimología, y esto me da pie para venir a la veracidad de antes, sacrificio viene del latín sacro officio, es decir, trabajo sagrado, y no tiene nada que ver con cargarse a las espaldas cosas que no te convienen o cosas que tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano y que no quieres hacer. Entonces, la palabra sacrificio hoy la tenemos bastante prostituida, pero en realidad significa sacro oficio. Bueno, no me enrollo más. Vale. En esos 3 días, solamente agua. En este caso, bueno, hay diferentes tipos de ayuno y monodieta. Si queréis, un día hablamos de esto. Pero en estos días, en estos 3 días, yo estaba tomando zumo de manzana con un preparado que lo que hacía era limpiarme a nivel intestinal, pero no llevaba ningún otro contenido calórico ni nutriente. ¿Y pasabas hambre? Mira, en un ayuno los 2-3 primeros días se pasa algo de hambre. Normalmente, sobre todo el primero. El segundo, lo que pasa es que te sueles encontrar un poquito mal porque las toxinas pasan a sangre, empiezas a depurar a otro nivel y dices, ¿será que no he comido? ¿Me duele la cabeza? ¿Cómo estoy? No, precisamente es que el ayuno está haciendo efecto. A partir del tercer día y cuando llegas ahí, y si puedes seguir adelante, no os voy a
mujer, sabes que lo tienes que hacer, porque si no te mueres, pero te encuentras muy bien. Tampoco os estoy proponiendo a todos hacer ayunos ascéticos o de salud de 22 días, no, no es esto. Sí, cuando vuelves tienes que empezar muy poco a poco, porque si no, enseguida te llenas y si no vas a tener molestias también de estómago, porque hace tiempo que no comes, vas a tender a comer mucho, no por hambre, sino por el vacío interno que sientes, y entonces te vas a encontrar mal. Por eso tiene que ser un poquito regulado. Pero bueno, de momento no estoy proponiendo ayunos. Otro día, si queréis, hablamos del tema. Bueno, está Swadhyaya, que es el estudio del sí mismo. Es decir, tiene mucho que ver con la autoobservación, con estar autoobservándote todo el rato, para ver cuándo te das demasiada cuerda, demasiada importancia, para ver cuándo te mientes a ti mismo, para ver, observarte. Pero observarte sin juicio, porque ya solo nos faltaba estar todo el día dándonos con el látigo. No, observar para transformar, no observar para culparse a uno mismo o para sentirse mal. Pero además también es el estudio, si hablamos del yoga más clásico y hablamos bueno, todo el yoga más ortodoxo de la India, tiene que ver con el estudio de las escrituras que hablan de cómo conocerte a ti mismo. Por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, que es un libro, es este libro sobre el que está basada esta conferencia y sobre el que se basa todo el Raya Yoga, el yoga de la mente o el yoga soberano. Bueno, Ishvara Pranidhanani. Bueno, si traducimos esto de alguna forma, Ishvara, para la mayoría, bueno, para la gente en la India, es, digamos, como la efulgencia divina, vamos a traducirlo así, porque no hablamos de Dios o de dioses, hablamos de poderes, de características de lo divino, que es la encargada de supervisarnos, entre comillas, vamos a dejarlo ahí. Entonces, si tienes una constante devoción y observación de lo divino, una devoción hacia lo divino, si todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que comes, voy a ser bruto, todo lo que defecas, se lo ofrendas mentalmente y te ves a ti mismo como la divinidad en plena expresión, entonces tienes lo que se llama Ishvara Pranidhanani. Tienes una entrega constante hacia lo divino. Lo que ocurre no tiene que ver con tu voluntad, al menos no con la voluntad que está aquí metida en este cuerpo. Tiene que ver con una voluntad mayor, vamos a llamarlo así, con una consciencia mayor, en la que estás inmerso, que eres tú mismo, pero aún no tienes esa conexión, y esta ofrenda constante hace ver que lo que ocurre, este momento constante en el que ocurren las cosas, es perfecto. Hay un mantra, me vais a permitir, me voy a desmantrar un rato. Hay un mantra que viene en los Upanishads que dice Purnamadah, Purnamidah, Purnamudashyate, Purnasya Purnamadaya, Purnamevava Sishyate. Hay varias traducciones, porque el sánscrito es un idioma conceptual, pero la que más me gusta es: esto es perfecto, eso es perfecto. De lo perfecto solo puede salir lo perfecto. Aún después de tomar lo perfecto de lo perfecto, es perfecto lo que queda. Es una definición perfecta, valga la redundancia, de lo que es y lo que está ocurriendo. En otro sentido, todo lo que ocurre para todo el pensamiento indio, incluyendo el yoga, es maya. Es, pero no es irreal. Pero dentro de lo que entendemos como realidad, todo es perfecto, todo es una parte de aprendizaje y de evolución para cada uno de nosotros, aunque duela, aunque nos parezca injusto, porque como no tenemos la comprensión de todo lo que está ocurriendo, nos puede parecer injusto y doloroso, pero todo es perfecto. Esta es una de las concepciones del yoga y del Vedanta Advaita y del Tantra y de toda la filosofía hindú. Bueno, vamos a pasar un poquito más y vamos a hablar de la postura. Bueno, la postura en este caso habla de una postura firme, y es una postura firme esta misma, la de loto, o la postura fácil para ponerte con la espalda erguida y poder llegar a una concentración, a una meditación, un estado de comodidad. Pero además de esto, el Raya Yoga es un yoga muy psicológico,
habla mucho de la mente y entonces habla también de una postura firme ante la vida. Nos meteríamos ya incluso en psicología, ¿no? Pero sobre todo junguiana, aunque también un poquito freudiana. La cosa es que si no llevas una postura firme ante la vida, si no eres ese observador que va por la vida simplemente observando y trabajando, decía un gran pensador indio que uno se tiene que pasar media vida creándose una personalidad y la otra media vida destruyéndola. Tienes que crearte un ego porque tienes que vivir con un ego, porque si no tienes ego no hay evolución, porque si no tienes deseo y no lo pones en práctica, no hay una experiencia y por lo tanto no hay un aprendizaje. Pero ese ego lo tienes que construir para aprender de él y poco a poco, cuando ya has aprendido, ir deshaciéndote de él de una forma natural. Y no hablo de nada forzado ni de, bueno, hay muchas tendencias ya más occidentales basadas en Oriente, mal basadas en Oriente, que hablan de la muerte del ego, de la muerte en marcha, de la destrucción del ego. No, esto no sirve. El ego, no puedes prescindir del ego hasta que lo has superado, hasta que lo has vivido, hasta que lo has comprendido y traspasado, trascendido. No se puede. Entonces, bueno, esa postura de ir por la vida implica ego, implica aprender del ego e implica poco a poco liberarse de él. Y sin duda sí es una postura firme. Lo que hagas lo tienes que hacer con firmeza y con convicción, aunque te equivoques. Te equivocarás porque tienes que aprender. Y aprenderás, y probablemente la mayoría de las veces por el dolor, pero aprenderás. Pranayama, la doma del aliento. Bueno, el pranayama no es solamente respirar. Respirar, respiramos todos. Pero la mayoría de nosotros, y debido al estrés, hemos perdido el contacto y el ritmo con la respiración. Y ni respiramos eficientemente, ni respiramos profundamente, ni asimilamos este prana de una forma completa, ni mucho menos. A lo mejor en una respiración normal, y por poner un número, probablemente me estoy equivocando, asimilas, no sé, un 3% del prana que podrías asimilar haciendo una respiración consciente, profunda, que mueva y limpie todos los canales energéticos y que de verdad te llene de energía. Yo he podido vivir algunas prácticas de yoga, de pranayama y otros ejercicios en los que cuando de verdad estás centrado y los practicas y estás todo el día, vamos, el nivel energético se te dispara mucho más allá de lo que concibes normalmente. Entonces, bueno, pranayama hace muchas cosas. Hay muchos tipos de respiración y el más sencillo de todos, si queréis, es la respiración abdominal. Todos cuando somos bebé respiramos desde el abdomen. No sé si os habéis fijado en los bebés, que respiran desde aquí, no desde aquí. Desde el abdomen, no desde el pecho. Con el tiempo, y a medida que se nos empiezan a exigir cosas, a medida que estamos haciendo cosas que a lo mejor no queremos hacer, a medida que se nos abruma con estrés, dejamos de respirar con el abdomen y empezamos a respirar con suerte con el pecho. Con menos suerte, cuando ya estamos muy abrumados, solamente con las clavículas, solamente respiramos con la parte más alta y por lo tanto llenamos los pulmones pues como mucho entre un 5 y un 10%. ¿Qué ocurre? ¿Habéis visto alguna vez algún deprimido que vaya así por la vida? ¿A qué no? Con los hombros hacia atrás y el pecho abierto. No, ¿verdad? Los deprimidos van así, caídos, con los hombros hacia adelante. Esto es porque están respirando solamente desde la clavícula. Entonces, cuando no introduces prana, energía suficiente, no introduces oxígeno tampoco suficiente, el resultado es que te deprimes. No tienes energía, los pulmones y el intestino grueso decaen y ahí empieza la depresión. Entonces, una cosa que todo deprimido debería hacer es hacerse a la idea, claro, si quiere cambiar, que hay muchos que no, de que tiene que echar bien los hombros hacia atrás. Es muy complicado, porque cuando estás en un momento anímico tiendes a volver, pero es una ayuda. Entonces, bueno, la respiración realmente lo es todo. Existe una respiración del universo, y esta respiración del universo podemos concebirla a nivel científico como el Big Bang. Sabéis que de una bolita de nada dicen que de repente se expandió y salió todo el universo conocido. Bueno, probablemente es cierto, concuerda mucho con
el sistema védico ancestral de la India y con muchas otras tendencias. Pero esto es a lo que en India se le llama la respiración de Brahma, la respiración del Creador. Entonces, en una respiración expandes los pulmones y luego contraes los pulmones. La respiración de Brahma para nosotros dura miles y miles y miles y millones de años y es esta expansión del universo y la contracción del universo. Pero lo que sí está claro es que todo el universo está en constante movimiento, que todo tiene ciclos, mayores o menores, y que el ser humano, por desgracia, y por todos los problemas que nos metemos en la mente, y por nuestra desnaturalización y nuestra desconexión con los ciclos de la naturaleza, pues tenemos problemas. Una de las formas de sincronizarse con los ciclos de la naturaleza es también respirar adecuadamente, tener un pranayama adecuado. Y es ahí cuando te sincronizas con el universo, con la naturaleza, con la tierra y con esa respiración de Brahma a un nivel mucho menor, evidentemente. Es muy importante, si no introduces oxígeno y energía al cuerpo, te mueres. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin respirar? El récord mundial creo que está en 11 minutos, y son muchos. La mayoría de nosotros difícilmente aguantaría un minuto sin inhalar y exhalar. A través del pranayama puedes estar varios minutos sin inhalar y exhalar. Como la respiración está conectada a la mente, la cadencia y el ciclo respiratorio está conectado a la cadencia de la mente, cuanto más ralentizas la respiración, más ralentizas el flujo de pensamientos. Por eso es un paso imprescindible para poder llegar a la concentración de la mente y a la meditación, si no, no se puede. Si de verdad queréis meditar, si lo habéis intentado alguna vez, meditar no es hacer una relajación guiada, meditar es tratar de no pensar, o al menos de no dejarte llevar por los pensamientos que llegan. Bueno, si queréis llegar a ese punto en el que la mente esté lo más parada posible y sin dejarse llevar, no es posible hacer eso si se respira más de 4 veces por minuto. Cuando bajas de 4 veces por minuto, la mente se sosiega de tal forma que empiezas a entrar en una ventana en la que puedes realizar una meditación. Hasta este punto es importante el pranayama, porque no hay yoga sin meditación. ¿Y los ejercicios de respiración para recuperar la respiración desde el abdomen es difícil? No, no es difícil. Lo que pasa es que sí requieren un poquito de tiempo. Si quieres recuperar la respiración abdominal o la respiración completa, necesitas un poquito de tiempo simplemente para tomar conciencia de que aquí hay una serie de músculos que no tienen que ver con estos y hacerlo de una forma consciente al principio y quizás de una forma automática después. Pero requiere práctica, no se hace porque sí. Recuperar tu estado natural requiere tanto esfuerzo como el que inconscientemente hemos realizado para salir de él. Este esfuerzo ha sido a través de la tensión, el estrés y la responsabilidad, y ahora tenemos que tener una cierta, iba a decir preocupación, no, una cierta atención y un cierto trabajo, un cierto tapa, una cierta entrega para poder conseguir de nuevo conectar con ese ciclo. Pratyahara, la absorción de los sentidos. Bueno, esto es una práctica a la que se llega, pues eso, practicando y trabajando y que alguien que te enseñe adecuadamente. Esto, si no, no ocurre de forma natural, más que cuando te vas a dormir. No le voy a prestar mucha atención a esto porque este mudra, bueno, es una parte del trabajo, no es ni mucho menos todo el trabajo, y hay que pasar primero, sobre todo, por el pranayama y por la postura adecuada para poder llegar a absorber los sentidos. Absorber los sentidos es estar en este estado en el que tus sentidos están desconectados, pero sin dormirte. Paso fundamental para llegar a la concentración y posteriormente a la meditación. Dharana, la capacidad de dirigir la mente y concentrarla en un solo punto. Bueno, tampoco podemos llegar a meditar si no pasamos por aquí. Entonces, ¿qué es prácticas que podemos hacer para pasar por aquí? Y os invito a que practiquéis, aunque va a ser difícil, si no relajáis la respiración, si no estáis en una postura cómoda y si no le ponéis una gran entrega. Hay que tener pasos previos, ¿no? Trabajados. Entonces, hay 2 ejercicios básicos, los 2 son de concentración
Entonces, bueno, si queréis llegar a algo poquito a poco, sin trabajar tan arduo y empezar a concentrar la mente, que es muy importante, pues podéis poner más o menos en un ángulo de 45 grados de donde estéis sentados,